me indican o ya? Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues este es un programa nuevo. Nos encontramos aquí en la UTA Radio en Insurgentes Norte número 134, si no me equivoco. También estoy empezando a transmitir en mi Facebook, ya saben, pueden conectarse. Un saludo a Talibán Perales, a Maricruz Cedillo, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí vamos a entrar de lleno al programa. Hoy se estrena el nuevo programa que es Aikitas et Justitia per Humanis. Como pueden darse cuenta, es un concepto totalmente diferente. Muchísimas gracias a todos los que se están empezando a conectar. Talibán Perales, felicidades, muchísimas gracias. Ahora sí, ¿qué les parece? Pues como ya nos queda poco tiempo, me estaban dando las instrucciones de cómo utilizar aquí el equipo en cabina. Pues hoy se iba a hablar de un tema pues totalmente diferente, pero varios de ustedes me solicitaron que el día de hoy, por el estreno, habláramos de lo que es la audiencia inicial en el juicio de oralidad penal. Es decir, todo esto debido al caso tan sonado de Rosario Robles, la cual fue vinculada a proceso y que bueno, de esa manera también se le decretó una medida cautelar un poquito rigurosa para algunos. Algunos medios tampoco han entendido o no saben dar la información como tal. Muchos de ustedes, bueno, no entienden mucho la situación, los comentarios. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos tocando el tema? Si se escucha baja mi voz, en Facebook me pueden decir para subir un poquito de tonalidad. Bueno, vamos a empezar de lleno, ahora sí. ¿Qué pasa en la audiencia inicial? Bueno, el primer punto para que se lleve a cabo un juicio en materia penal o un juicio en oralidad, que es el nuevo proceso como se está manejando de unos años para acá, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, recuerden que ambos tienen un poquito de diferencias en cuanto a cómo llevar un proceso. En el Estado de México fue el primer lado donde se complementó este nuevo sistema de oralidad penal y posteriormente en la Ciudad de México. Así que bueno, para que se lleve a cabo un proceso ya como tal, un juicio de oralidad en materia penal, primero se tendría que abrir una carpeta de investigación en contra de alguien. A esto se le conoce, bueno, para que eso suceda tiene que haber una víctima, es decir, la persona que sufrió la afectación, y un imputado, la persona que pudo haber cometido ese delito o que lo cometió en algún momento dado. De esa manera, bueno, pues obviamente la ley en materia penal nos establece algunos conceptos, algunos artículos de cómo llevarlo a cabo. Todo esto lo tomo en cuenta con el Código Penal para la Ciudad de México, el Código Penal del Estado de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales y también el Código Federal como tal. ¿Por qué les digo esto? Bueno, algunos de ustedes el día de ayer me estaban comentando por WhatsApp, por inbox, y alguien por ahí, creo que el doctor Ulises Ruiz, fue el que me etiquetó en una publicación sobre qué pasa o se ve mal un meme cuando tú le aseguras algo a tu cliente y sale algo totalmente diferente, es decir, una respuesta es totalmente diversa a lo que se supone debería de ser bueno. Ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, primeramente se abre una carpeta de investigación en la cual se tienen que reunir ciertos elementos para que la misma pueda llevarse ante un juez de control. ¿Qué quiere decir? Esta carpeta puede ser con detenido o sin detenido. Cuando es con detenido,
se lleva a cabo en flagrancia, es decir, que la persona que está cometiendo el delito ha sido detenido en ese momento o posteriormente que haya llevado a cabo el delito. Cuando es indetenido es también una querella o una denuncia, pero que no es necesario tener a la persona que pudo haber cometido ese delito detenido. Luego, posteriormente, ¿qué pasa? En esa misma carpeta se tienen que hacer diferentes tipos de investigaciones, que es una investigación desformalizada y no formalizada. La desformalizada es ante la gente del Ministerio Público y la investigación formalizada se lleva a cabo ante un juez en materia penal ya dentro de un proceso de oralidad. Este comienza con el juez de control y se concluye con el juez que lleva el juicio oral como tal, que es el que emite una sentencia. Luego, ¿qué pasa? Debemos entender que la víctima es la persona que sufre la afectación física, moral, económica. Y el imputado, de acuerdo al artículo 112 del Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ante la agente del Ministerio Público únicamente puede ser el imputado o el detenido. ¿Por qué? Porque se está sospechando cuál ha sido su grado de participación y si es que pudo o no haber cometido un delito. El Ministerio Público tiene facultadas 48 horas y esas se pueden ampliar un poco más dependiendo del delito y de las investigaciones que se tengan que hacer, para que una vez llegado ese término se determine en ese momento cuál es su estatus jurídico del detenido. Si en su estatus jurídico se determina que se tiene que judicializar la carpeta, es decir, mandarse a un juez de control, entonces se llevará al detenido ante un juez de control. Si es que se encuentra detenido, si no se encuentra detenido, lo que pasa que la carpeta es mandada a un juez de control para que de esa manera él tenga conocimiento, se señale una fecha de audiencia que es la audiencia inicial, y posteriormente se le notificará al imputado o a la probable persona que pudo haber cometido ese delito para que se presente a la audiencia inicial. En esa audiencia inicial se le va a hacer de su conocimiento la acusación, qué delitos son los que le están imputando, es decir, que le están acusando a él que pudo haber cometido, ¿sí? Así es como se lleva esto. Debemos entender que también el imputado tiene derechos para una defensa, tanto en el artículo 19 constitucional como en el artículo 113 de los derechos del imputado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante que lo sepan porque la víctima, cuando tiene esa afectación, es representada por el Ministerio Público, que posteriormente toma el sentido de ser la parte de ser fiscalía, y también tiene derecho a que pueda ser asistido por algún abogado, que sería un asesor jurídico, pero normalmente quien lo representa es el Ministerio Público. Al imputado no. Al imputado se le da el derecho de que se le designe un abogado de oficio, es decir, un servidor que trabaja para el Estado, o en su defecto un abogado particular, para que sea su defensor particular y lo represente desde el Ministerio Público hasta la conclusión, hasta que exista una sentencia o se dicte una sentencia, ya sea condenatoria o ya sea absolutoria, dependiendo de cuál sea la situación. En este artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos enumera algunos de los derechos o la mayoría de los derechos que tiene el imputado. Uno de ellos es
ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. No es como en el proceso anterior, déjenme comentarles, porque en el proceso anterior se les trataba pues a las personas, aun cuando no cometieran el delito, muy mal. Ahora con todo esto de los derechos humanos, el derecho de las víctimas, ahora ya también se les tiene que tratar hasta cierto punto como inocentes, porque debemos entender que hay muchas personas que son de bajos recursos, indígenas en este caso, de zonas rurales, y que bueno, pues desconocen el tema de lo que es un delito, y para muchos, dependiendo de sus usos y costumbres, es como manejan su vida. En otros lugares, lo que ellos practican, lo que ellos hacen, se constituye delito. Entonces, bueno, ahora, antes de decir que es culpable o no, se le tiene que considerar como inocente hasta que llegue una sentencia y se demuestre si efectivamente cometió o no el delito. Luego, tiene derecho a comunicarse con un familiar o con su defensor. Esto al momento de que es detenido. Si es detenido en el momento que se cometió el delito o que pasó, que suscitaron los hechos, y al ser detenido, una vez que es puesto a disposición ante el Ministerio Público, él tiene derecho a comunicarse con sus familiares o con un abogado para que vaya y lo represente. Aquí es un dato muy curioso, porque todos manejan que es una llamada a la que tienen derecho, cuando la ley ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, ni el Código Penal, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales manifiesta como tal que sea una sola llamada, ¿sí? Él dice, tiene derecho a comunicarse con un familiar, pero no dice cuántas veces, no establece, ahí hay una laguna muy importante. Luego, a declarar o guardar silencio si es que se encuentra detenido o también no se encuentra detenido. Cuando se encuentra detenido, bueno, se le da la oportunidad de que declare algo ante el Ministerio Público, y si no, bueno, pues posteriormente lo podrá manifestar ante el juez de control. Una vez que el imputado tiene el conocimiento de sus derechos, que es ser representado, que se le trate como inocente, que se le informe el estatus de su carpeta, que no puede ser sometido a métodos en contra de su dignidad, que no conduzcan a la alteración de su voluntad, a tener, como yo les decía, tener acceso a toda su carpeta, a una defensa, a que reciba los medios pertinentes para que pueda defenderse, y en su caso el abogado poder representarlo y llevar a cabo una defensa técnica. ¿Qué pasa? Es importante que ustedes sepan que existen delitos que por la gravedad, la medida cautelar, es decir, para que se lleve un proceso en un juicio, sí se les tiene que decretar una privación preventiva oficiosa. ¿Esto qué pasa? Normalmente se lleva a cabo cuando hay un homicidio, cuando hay un fraude, cuando hay una violación, en algunos casos cuando hay un abuso sexual, que son delitos muy graves, incluso lo que se llama ahora el robo de hidrocarburos y su distribución. También hay delitos de servidores públicos que también ameritan esa prisión preventiva oficiosa, pero no todos los delitos son acreedores a un tipo de medida cautelar de esa índole. Pero bueno, en un momentito se los explico. Una vez que el imputado tiene conocimiento o sabe que hay una carpeta de investigación iniciada en su contra, pues obviamente al necesitar la representación deben de saber que únicamente pueden ser asesorados y pueden ser representados por el profesionista que se acredite como licenciado en Derecho, ¿sí? Incluso el Código de Procedimientos Penales nos establece esa situación. En el artículo 115
Designación del defensor. El defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá de ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de este o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponda. La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Bueno, quiero comentarles aquí. No cualquier persona puede representar o ser el defensor de un imputado. Aún teniendo la carrera de la licenciatura en Derecho, si no cuentas con cédula profesional o si no cuentas con algún título que te avale como licenciado en Derecho, no puedes representar a un imputado. Tiene que ser alguien que cuente con cédula. Les comento esto porque muchas veces hay personas que creen que todos los abogados o que dicen ser abogados y que se encuentran afuera de las agencias del Ministerio Público, afuera de los reclusorios, son abogados. Sí tienen conocimiento, pero no todos tienen cédula profesional. La manera de que ustedes vean que cuentan con una cédula profesional es metiéndose a Google, a Dirección General de Profesiones, y de allí ustedes teclean el nombre completo de esa persona y les va a aparecer si cuenta con cédula profesional o no y si es de licenciado en Derecho o no. Luego, una vez que el imputado ya tiene a su defensor particular o defensor público, si es que no cuenta con los medios para pagar una defensa, el Estado le proporcionará un defensor público. La diferencia aquí es que el defensor público, por la carga de trabajo, no le ponen tanta atención a los asuntos, no estudian una carpeta como tal. Ahora bien, cuando se lleva a cabo la notificación para la audiencia inicial, tiene que ser notificado el imputado o en su domicilio particular o en el domicilio que haya señalado para oír y recibir notificaciones, ya sea el del despacho de su defensor, si es que no fuera detenido, pero que ya él tuviera conocimiento de la carpeta, y si no la tiene, le tendrá que llegar el primer citatorio a su domicilio o a su trabajo. Con posterioridad podrán señalar algunos otros medios para ser notificados, que puede ser por correo electrónico, un domicilio de un despacho, por estrados, ¿sí? Eso tienen que saberlo. Es importante que lo sepan porque muchas veces hay abogados que no les explican eso. Y ya cuando se tienen conocimiento de las audiencias, estas ya se llevaron a cabo y bueno, ya perdieron la oportunidad de crearle una duda razonable al juez de control. Les voy a retomar un poquito aquí. Recuerden que el juicio de oralidad se divide en 3 etapas: la etapa inicial, la etapa intermedia y el juicio oral como tal. En la etapa inicial es donde lo lleva un juez de control, que es el primero que va a conocer y ante quien se les va a hacer una imputación, es decir, el conocimiento de esos posibles delitos que pudieran haber cometido. Y en la etapa intermedia se van a presentar las pruebas de las partes de la víctima y del imputado para ver cuáles son las que se tienen que llevar a cabo su desahogo, y posteriormente en el juicio de oralidad se desahogarán todas aquellas. En cada etapa es un juez diferente, nunca va a ser el mismo juez. Ahora bien, ¿qué pasa? En la audiencia inicial es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. ¿Por qué les digo esto? Fue muy sonado y ha sido muy sonado Ay, una disculpa, vibró mi teléfono. Ha sido muy sonado el caso de Rosario Robles, ¿sí? Que sus abogados, pues, presentaron pruebas. Déjenme decirles, señores, que en la etapa inicial, que es en la audiencia
inicial, que es ante un juez de control, que es el primero que va a conocer sobre la carpeta, no se ofrecen pruebas como tal, ¿sí? ¿Qué hace? Lo primero que va a hacer es uno entra a la sala de oralidad penal, de un extremo se encuentra la fiscalía con las posibles víctimas, y si es que traen también abogado particular que es su asesor jurídico, y si no, nada más la fiscalía. Del otro lado se sienta el imputado, pues con su defensor, ya sea particular o público, y la audiencia empieza de la siguiente manera. Hay que comparecer ante el juez de control, que es el que va a tener conocimiento, el primero que va a conocer sobre la carpeta, ¿sí? Luego de eso, una vez que uno comparece, se le da la oportunidad al imputado y se le pregunta, el juez de control le pregunta si él conoce o no los derechos como imputado. Si él dice sí, bueno, pues seguirá otra etapa. Si él dice no, el juez le explicará cuáles son esos derechos. Entre ellos es a una defensa técnica adecuada, a estar comunicado en todo momento con su defensor, a que se le dé acceso a la carpeta, que se le dé acceso a todos esos medios de prueba que haya ofrecido la fiscalía, a los videos, a los peritajes que haya ofrecido la fiscalía, ¿sí? Una vez que tiene conocimiento de eso, entonces se abre la siguiente etapa, bueno, más bien el siguiente paso. Se le da la oportunidad al defensor del imputado, es decir, de a quien se le van a hacer del conocimiento los posibles delitos, si él ya se impuso de los autos o no, es decir, si ya tiene conocimiento o no de la carpeta de investigación. Él manifestará si sí o si no. Luego, posteriormente, ratificará más bien aceptará y protestará el cargo, aceptará y protestará el cargo que le están confiriendo como el defensor del imputado. Se tendrá que acreditar como licenciado en Derecho con cédula profesional. Si no cuenta con ella, lo que hará el juez de control, se le designará un abogado de oficio. Luego, posteriormente, la audiencia comienza así. Se le da el uso de la voz a la fiscalía, es decir, al Ministerio Público, quien es el que integró principalmente o inicialmente la carpeta en contra del posible imputado. Él va a leerle al juez, porque todo es verbal, ya no, aunque lleva uno la carpeta, todo es de manera verbal. Le va a leer al juez de control y le va a leer al imputado, es decir, a la persona a la que pudo haber cometido esos delitos, de qué lo acusa, las fechas en que se llevó a cabo la primera entrevista, es decir, donde se denuncia o donde se querella al imputado y se le imputan ciertos delitos. Luego, cuántas entrevistas se hicieron, los peritajes, qué delitos pudo haber cometido, ¿sí? En la formulación de imputación tienen que conocer muy bien que aquí la fiscalía tiene que exponer todos los hechos que llevaron a cabo a que esa carpeta llegara a un juez de control. Luego, ¿cómo es que el Ministerio Público calificó el delito? En el Código Penal para la Ciudad de México y en el Código Penal para el Estado de México hay diferentes clasificaciones de delitos. Depende de esos delitos es como va a clasificar la carpeta, ¿sí? Entonces, eso lo tiene que manifestar la Fiscalía, o es decir, el Ministerio Público. La fecha, el lugar y el modo de cómo se llevó a cabo el delito, o sea, es decir, en qué fecha se suscitaron los hechos, en qué lugar se suscitaron los hechos y de qué manera se suscitaron los hechos, ¿sí? Luego, ¿de qué manera tuvo esa intervención a la persona a la que se le están dando del conocimiento esas acusaciones, ¿sí? Y posteriormente señalará el nombre completo del acusado, nuevamente, es decir, del imputado. Todavía, hasta antes de que se le vincule a un proceso, se le conoce como imputado. Una vez que se ha vinculado a proceso, entonces será acusado.
y una vez que se llegue a dictar una sentencia, si fuera condenatoria, va a ser sentenciado. Son en diferentes momentos. Luego, una vez que se lleve a cabo toda esa situación, es decir, que la fiscalía ya haya manifestado todo eso, el juez nuevamente le dará el uso de la voz al defensor del imputado, es decir, al defensor o al abogado que esté representando a la persona a la que se le esté dando de conocimiento, se le esté acusando de esos posibles delitos. En ese momento, la defensa tiene que hacer diferentes situaciones. Si algo no le quedó claro a la defensa del imputado, tiene que hacerlo manifestar en ese uso de la voz. Es decir, tiene que pedirle al juez que, de acuerdo al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se permita que la Fiscalía aclare o precise ciertos puntos de las acusaciones o de lo que leyó en su momento para acusar a esta persona, ¿sí? Y tendrá que hacerlo. Es decir, el defensor tendrá que hacer una serie de preguntas de modo, de tiempo, de lugar, es decir, el tiempo, en qué momento sucedieron los hechos, la fecha, por qué, cómo lo clasificó. De esa manera se le ilustrará al juez por qué. El juez, debo de comentarles que él, anteriormente a la fecha de la audiencia, no tienen conocimiento de las carpetas. Nunca se les permite conocer las carpetas hasta en el momento de la audiencia, no antes, para evitar esos posibles vicios o esa posible manipulación en una audiencia y que no sean justos. De esta manera únicamente van a tener conocimiento en el momento de la audiencia para que sean imparciales en sus decisiones, ¿sí? Y no sean parciales. Entonces, ¿qué tiene que hacer el defensor del imputado? Bueno, pues preguntar de esa manera, es decir, un ejemplo, que precise en qué momento sucedió tal hecho, ¿sí? Y tiene que hacer una serie de cuestionamientos en donde la fiscalía tendrá que ir contestando uno por uno de sus cuestionamientos. ¿Qué pasa? Muchas veces hay fiscales que son omisos. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirven estas aclaraciones una vez que ya se formuló la imputación? Para crearle la duda razonable al juez de control, es decir, al primer juez que tiene conocimiento, para que de esa manera no tenga todos los elementos para que pueda tomar una decisión hacia el imputado, ¿sí? Una vez que llegan estas aclaraciones estas precisiones para crear o no una duda razonable ante el juez, entonces, una vez que escucha esto el juez, él tiene que hacer anotaciones, ya sea en su computadora o en una libreta, tiene que ir anotando, paso a paso cómo sucedieron los hechos y todo lo que va manifestando tanto la fiscalía como el defensor del imputado, ¿sí? Luego, posteriormente que he escuchado eso, que ya escuchó la imputación, las aclaraciones, las precisiones, hay otro punto muy importante. Se llega a la declaración del imputado. Esta es fundamental. Es muy fundamental este punto de la declaración del imputado. Voy a regresar un poquito a la parte de la agencia del Ministerio Público. Cuando se detiene a una persona que ha cometido en ese momento el delito, tiene la oportunidad de manifestar algo o no. Como estrategia jurídica, se recomienda que el imputado no manifieste nada, es decir, se reserve su derecho para hacerlo valer ante un juez de control o en algún otro momento, o presentarlo por escrito. Si es una carpeta de investigación que no tiene detenido, pero que se está llevando ante un ministerio público, también tienen la oportunidad de que el imputado pueda manifestar algo ante el Ministerio Público, presentarlo por escrito o rendir su declaración en el momento ante el Ministerio Público, o reservarse su derecho para cuando se llegue al juez de control.
Una estrategia de nosotros como abogados cuando llevamos la defensa de un imputado es reservar el uso de la voz y reservar la declaración del imputado. ¿Para qué? Para tener primero conocimiento íntegro de todo lo que se ha llevado a cabo en una carpeta. Hay abogados que por la inexperiencia, y todos comenzamos así, ¿sí? Cuando no saben guiarlos o no saben cómo llevar a cabo esa estrategia, les dicen al imputado declara. Hay que saber distinguir en qué momento sí puede declarar un imputado y en qué momento no debe declarar, ¿sí? Y hay que saber qué es lo que tienen que declarar. Una vez que uno tiene conocimiento de todo lo que se está llevando en la carpeta, se lleva a cabo esas manifestaciones con las que se le va a guiar al imputado para que no caiga en un error o en contradicciones. En las audiencias de control, que es la audiencia inicial, la mayoría de los abogados, colegas como yo, recomendamos reservarse su declaración del imputado, es decir, que en ese momento no desea manifestar ni declarar nada, ni contestar ninguna pregunta que le pudiera formular la fiscalía. Esto como estrategia técnica de una buena defensa. En la cuestión que me comentaban, yo desconozco todavía bastante del tema de la señora Rosario Robles. Por lo que se ve, hay abogados que no saben preparar una buena defensa. Un abogado que se dedica a materia penal sabe que en la audiencia inicial no se ofrece ningún tipo de pruebas, ¿sí? Únicamente en la audiencia inicial se les da a conocer al imputado cuáles son los delitos que pudo haber cometido o que en ese momento constituyen un delito en contra de él. Y de esa manera el juez va a determinar si se le vincula al proceso o no. ¿Sí? Es decir, que se le dé entrada a esa carpeta para que se resuelva con posterioridad o no. Y luego saber cuál va a ser el estatus jurídico de esa persona y de esa manera determinar una medida cautelar de lo que en un momento voy a hablar. Así es como básicamente se lleva una audiencia inicial, tanto en el fuero común como en el fuero federal. ¿Qué quiero decir con esto? El fuero federal es para delitos federales y de servidores públicos. Entre los delitos federales se encuentra el robo, distribución y entre otros de hidrocarburos, lo que conocemos como el huachicoleo. Y de servidores públicos, la fabricación de medios de prueba para inculpar a otro, entre otros delitos, o incluso lo que es un fraude, un fraude como tal, ¿sí? Ahora, dependiendo de ese fuero, y del delito, en todas las audiencias iniciales, sin importar ese fuero, no se pueden desahogar o presentar otro tipo de elementos que no correspondan a esa primera audiencia. Porque primero hay que conocer de qué se les está acusando a sus representantes, es decir, al imputado. Luego, una vez que se lleva a cabo eso, entonces podrás saber cuál va a ser la estrategia técnica adecuada para llevar a cabo tu representación y que puedas ayudar a tu imputado. En el caso de que estuviera detenido y una vez que se lleve a cabo la vinculación, es decir, la acusación, y que se le dé oportunidad de declarar al imputado algo y él desee pues reservarse el derecho, en ese momento el juez de control va a llegar a otro pasito más, que es determinar si existe o no una vinculación a proceso del imputado. Es decir, con todo lo que se le haya manifestado al juez en ese momento de cómo se le hace la acusación,
Ajá. ¿Por qué se le hace la acusación al imputado? Y lo que haya manifestado el defensor particular es como él va a tener que estudiar si existen elementos idóneos o no para una vinculación a proceso. En ese momento el juez le va a preguntar al imputado si es su deseo que en ese momento resuelva su vinculación a proceso o si se le va a dar un término de 48 horas hasta 72 o un poco más para resolver la situación de si se vincula o no a proceso. Yo recomiendo que sea en ese momento, porque muchas veces si nosotros como defensores particulares les damos una prórroga, o es decir, solicitamos que sea en un término de más días para que resuelvan su vinculación a proceso, le damos elementos suficientes al juez para que pueda estudiarlo. Pero si solicitamos que resuelva en ese momento, por la presión no va a tener tantos elementos suficientes para estudiarlo. De esa manera tendrá que estudiar únicamente con lo que se presentó hasta ese momento o se ha manifestado. De ese momento el juez lo que va a tener que hacer es lo siguiente. El juez va a decir, bueno, va a decir, voy a resolver, y se le va a dar nuevamente uso de la voz a la fiscalía para que la fiscalía solicite o manifieste por qué se le debe de vincular un proceso, es decir, por qué se tiene que abrir un juicio en contra del imputado, ¿sí? Él va a volver a manifestar los posibles o el posible delito que haya cometido, las pruebas que se hayan reunido en la carpeta en el Ministerio Público, y con eso va a argumentar que existen elementos para que sea vinculado a proceso. Luego el juez dará nuevamente el uso de la voz al defensor del hoy imputado, el cual tendrá que debatirle a su señoría, es decir, al juez tendrá que manifestarle por qué considera que no se le debe de vincular a proceso a su representado. Para una buena vinculación al proceso se necesitan ciertos requisitos. Uno, que sean idóneos, que sean pertinentes y que sean suficientes, todos en su conjunto. Es decir, si una carpeta no se encuentra bien integrada y no reúne estos 3 requisitos indispensables, un juez que sea un buen juez imparcial no podrá vincularla a un proceso, porque de esa manera no va a reunir los requisitos indispensables. Todo va a depender, del tipo penal, es decir, del delito del que se le esté acusando al hoy imputado. Luego, del estudio que tendrá que hacer y manifestar también la defensa, ¿sí? Y manifestarle a su señoría por qué son o no son idóneos, por qué son o no son pertinentes. Primero, tiene uno que conocer los artículos, ¿sí?, para manifestarle a su señoría, ¿sí?, si él considera o no que reúnen esos requisitos de idóneos, pertinentes y suficientes. Luego, nosotros como defensores particulares tendremos que ilustrar a su señoría y demostrarle qué es un dato de prueba o qué es una prueba, para que de esa manera él pueda estudiar si los de la carpeta son idóneos o no para que se vincule a proceso. Deben de conocer lo siguiente: los datos de prueba son los que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ¿sí?, y que el indiciado, es decir, el imputado, probablemente haya participado en su comisión. Es decir, que efectivamente en las declaraciones, en las entrevistas, en los dictámenes y en todas las pruebas que se hayan agregado a esa carpeta puedan reunir un medio de prueba en el que pudiera acreditarse que el imputado, es decir, a quien se le está acusando, pudo haber cometido o no un delito. Muchísimas gracias, Albert Kroll. Pues aquí andamos un ratito. Luego,
También se tendrá que señalar que esa prueba tiene que hacer referencia a un contenido determinado. ¿Con qué es esa prueba? ¿Para qué se utilizó? ¿Qué es lo que está pues llevando a cabo, o con qué se está acreditando, o para qué se acredita esa prueba? ¿Por qué? Porque de esa manera no son idóneas todas las pruebas. Hay que ver por qué se llevaron a cabo cierto tipo de dictámenes, cierto tipo de entrevistas, si existe o no una inspección en el lugar de los hechos practicada por la policía de investigación. Cuando tú como defensor particular le haces ver al juez que no son idóneos o que faltan pruebas de la fiscalía, le creas esa duda razonable, porque entonces ya no va a reunir los 3 requisitos indispensables. Para que se llegue a una vinculación a proceso, forzosamente se tienen que reunir esos 3 requisitos. Uno, que sean idóneos, que sean pertinentes y que sean suficientes. Si cualquiera de estos falta, entonces no se reúnen los 3 requisitos para que se le dé apertura a esa carpeta de investigación y a esa acusación que se le está haciendo del conocimiento a tu imputado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pertinentes. Una prueba pertinente tiene que, no solamente cuando sean suficientes, tiene que ser eficiente, tiene que ser oportuna, se tuvo que haber llevado a cabo en ese momento. En el momento de la inspección del lugar de los hechos no puede rebasar de un tiempo límite, tiene un tiempo en el que se tiene que llevar a cabo y con ciertos elementos donde la policía de investigación tiene que acudir al lugar de los hechos, tomar notas, también los peritos tienen que presentarse, tomar pues sus dictámenes, sus fotografías, etcétera, y realizar sus estudios, ¿sí? Por eso es que tienen que ser pertinentes, suficientes cuando sean aptos y bastantes para justificar lo que se está afirmando. ¿Qué quiero decir con esto? No basta que una carpeta de investigación pueda ser judicializada, es decir, no puede llevarse ante un juez de control si nada más es por el dicho o por las manifestaciones de la víctima. No solamente basta con eso, se tiene que llevar a cabo cierto tipo de investigaciones, como es la inspección por policía judicial, cierto tipo de dictámenes que tienen que ir concatenados, es decir, juntos todos, que tienen que llegar a un mismo punto, ¿sí? Si no es así, entonces no se justifica que esa carpeta tenga elementos suficientes, ¿sí?, para que un juez de control pueda hacer una buena vinculación a proceso del imputado. Es importante que ustedes lo sepan, porque a lo mejor no van a conocer de muchos términos, pero todas las personas nos hemos visto inmiscuidas en este tipo de situaciones, ya sea uno mismo o por familiares, y deben de conocer cuáles son sus derechos como imputados, cuando presenten una situación así, qué elementos, ¿sí?, tiene que llevar a cabo un juez para que entonces se pueda aperturar un juicio en su contra, ¿sí?, o hacia ustedes. Y de esa manera que el abogado tenga los elementos suficientes para poder preparar una técnica adecuada. De lo contrario, pues entonces no le estarán dando una técnica adecuada a su defendido. Y de esa manera es por eso que en muchas ocasiones los jueces de control, cuando el abogado no tiene el conocimiento adecuado o básico en materia penal de oralidad o en materia penal, por eso es que vinculan a los imputados, por eso es que hay una vinculación a proceso, porque no hay ese debate, ¿sí? No existe ese debate, no le demuestran a su señoría que no hay elementos suficientes.
En el caso muy sonado de esta señora de que fue vinculada a proceso, bueno, probablemente la fiscalía sí fue específica y le demostró al juez de control que sus medios de prueba eran idóneos, pertinentes y suficientes. Todos tienen que ser en un conjunto. Por eso es que se conoce la palabra de concatenación, que todo va junto, que todo va unido, ¿sí? En cualquier juicio, ya sea en el fuero común, en el fuero federal, se maneja así. Todo se le tiene que demostrar al juez. Hay diferentes jurisprudencias que hablan de esto, pero depende del tipo penal. Yo les voy a comentar de un caso, pues no voy a decir nombres por ética profesional, pero de un asunto muy interesante. Fue sobre unos alimentos. El incumplimiento del pago de unos alimentos, que es el que incumpla la obligación de dar alimentos a personas que tienen derecho a recibirlos. En esta situación ha sido una carpeta, que se ha llevado sin detenido, ¿sí? De esa manera es interesante ver cómo llevarse un juicio más o menos de esta índole. ¿Por qué? Hay casos en los que si tú le das elementos suficientes al juez de control, no te vincula a proceso a tu imputado. Porque aparte que no son idóneos, no son pertinentes y suficientes, en este caso de los alimentos, primero se tiene que acreditar que sigan siendo menores de edad los que tienen derecho a recibir los alimentos. Segundo, que si son mayores de edad sigan estudiando y que se hayan agotado todos los recursos, o es decir, que se haya agotado todo el proceso en materia familiar. Es un ejemplo de tantos, ¿sí? Si no se ha, pues ahora sí, llevado a cabo eso, no se han agotado todas esas instancias, un juez justo de control no podrá vincular a proceso a un imputado por esta situación, ¿sí? Es importante que lo sepan, porque así como hay muchos casos. Normalmente hay delitos que al ser por servidores públicos son vinculados a proceso, aunque exista un debate, porque para el juez es necesario que se lleve a cabo una apertura a un juicio, ¿sí? Luego, una vez que tú le haces entender al juez, va a llegar él al estudio, es decir, con todo lo manifestado, va en ese momento a saber si va a vincular o no a proceso al imputado, ¿sí? Si tú le demuestras que las pruebas que presenta la fiscalía no reúnen esos requisitos de ser idóneos, pertinentes y suficientes, el juez tendrá que decir que no hay un delito que perseguir y que no se le puede vincular a proceso al imputado. Pero si el juez, a pesar de eso, su criterio es vincularlo a proceso, dice: yo te vinculo a proceso, se abre una etapa de investigación complementaria. Es importante que lo sepan, porque les reitero, en una audiencia de control no se deben ofrecer pruebas. Muchos abogados creen que es la manera de llevar una defensa técnica adecuada y no es así. Por estrategia jurídica, por estrategia de un buen abogado, no puedes darle a conocer a la fiscalía cuáles son tus pruebas hasta el momento indicado, que es en la etapa intermedia, ¿sí? En la audiencia de control únicamente es imputación, vinculación a proceso y el debate de medidas cautelares y el decreto de esas medidas cautelares. Aquí no se presentan pruebas, nunca, no, o sea, ni en fuero común ni en fuero federal. Hay muchos despachos de renombre, ¿sí?, que que tienen abogados, se supone que cada persona tiene derecho a acudir a donde sea,
pero es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque sus pruebas no es bueno que se den a conocer en esta etapa, ¿sí? Sino hasta la etapa intermedia. Únicamente en la audiencia se conoce que se les imputa, si se va a hacer una apertura de juicio o no, es decir, la vinculación a proceso, y cuál va a ser su medida cautelar. Eso es como se lleva una audiencia inicial, señores, y público en general. Es importante que lo sepan, porque muchas veces, y como en la situación de la señora Robles, se dejan llevar por lo que los medios de comunicación manifiestan que la mayoría ya son sensacionalistas. 2, porque los abogados muchas veces, y también en alguna ocasión a mí me ha tocado, que no se tiene la experiencia o el tiempo suficiente para preparar una defensa. Hay diferentes estrategias. Obviamente esas no les puedo decir esas estrategias, porque eso ya depende de la representación del imputado. Pero sí les digo, cuando ustedes se vean inmiscuidos en una situación así, yo les recomiendo que se reserven el uso de la voz para hacer una declaración hasta que el abogado les diga si es o no es pertinente que hagan una manifestación en la audiencia de control o con posterioridad. Por ejemplo, en esta de alimentos, depende de la situación, puede ser bueno que exista una declaración o una declaración del imputado. Aquí hay algo bien importante. Hay 2 diferentes tipos de declaraciones del imputado. Una, él va a declarar, va a manifestar en su imputación y sembrarle también la duda al juez de control de que los hechos no fueron así. Luego va a venir una serie de preguntas por parte de la fiscalía para hacerlo caer en error. Cuando llegue esa parte en que ya manifestó tu imputado que no sucedieron los hechos así, que le hace saber al juez de control que es una persona íntegra, de buenas costumbres, con un trabajo estable, que gana tanto, etcétera. Al momento de que la fiscalía le solicita al juez de control realizarle o hacerle unas preguntas, un interrogatorio al imputado, el juez de control tiene la obligación de decirle al imputado, es su deseo responder las preguntas o el interrogatorio que en este momento la fiscalía le va a hacer, y en ese momento el imputado tendrá que decir, me reservo mi derecho y no quiero contestar las preguntas de la fiscalía, ¿sí? Eso también es muy importante que ustedes lo sepan. Muchos abogados, colegas míos, y que han llevado audiencias en materia penal, no les explican eso a los imputados, y muchas veces le echan la culpa al imputado de que no salió bien su audiencia. Pero también debemos entender que ustedes, que la gente no desconoce, por eso pues solicitan nuestros servicios como abogados. Y la obligación de nosotros como defensores de un imputado es explicarle no solo los derechos que tienen, ¿sí?, sino también qué consecuencias va a llevar si declara, si no declara, si contesta de manera errónea las preguntas que la fiscalía le haga. Por eso es importante y es fundamental, señores, que siempre se reserven su uso de la voz y que no declaren nada, ni ante un ministerio público, ni ante el juez de control. Que se reserven ese uso de la voz para que en el juicio como tal, ¿sí?, se lleve a cabo su declaración una vez que ya se hayan reunido las pruebas suficientes y una vez que ya se haya ahora sí planteado la estrategia adecuada para su defensa. Ahora bien, cuando el juez de control resuelve si existe vinculación o no al proceso, va a llegar otra etapa. Si el juez de control dice o determina
decreta en ese momento que no existe una vinculación a proceso y que no hay un delito que perseguir, en ese momento la audiencia concluye, ¿sí? Porque es la decisión que está tomando un juez. En ese momento la audiencia concluye y dice, el señor, el hoy imputado, fulanito de tal, no hay un delito que yo pueda perseguir en este momento, váyase tranquilo, ahorita no tiene ningún problema, y ahí termina la audiencia. Pero si el juez de control determina vincular a un proceso, es decir, hacer la apertura a un juicio, se va a abrir esa etapa de investigación complementaria, que es formalizada. ¿Por qué? Como ya es ante un juez, ya hay un juicio como tal, por eso es formalizada, porque todo se va a presentar ante el juez de control, ante el juez que lleve la etapa intermedia y ante un juez de oralidad. La etapa de investigación desformalizada es cuando únicamente la carpeta se encuentra ante un ministerio público y todo se queda agregado en esa carpeta, ¿sí? Pero aquí es ya ante un juez. Luego, una vez que se resuelva sobre cuál va a ser el periodo para esa investigación complementaria, para que entonces tú puedas crear una defensa técnica adecuada y suficiente para a tu imputado y reunir las pruebas que tú vas a ofrecer, llega otro paso que es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Ha sido muy sonado el caso de que esta señora Rosario Robles, como muchas otras personas más, se les decreta, ¿sí?, como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Yo les comentaba desde un inicio que existen delitos que sí ameritan prisión preventiva oficiosa de cajón, es decir, que aunque tú la puedas debatir, pues el juez de control se ve obligado por el tipo de delito que estamos tratando, decretarla. Y en otros delitos que no ameriten como tal, bueno, pues se tendrá que llevar a cabo cierto tipo de medidas cautelares. Es importante que ustedes sepan lo siguiente. De acuerdo al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares son impuestas mediante una resolución por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el proceso, es decir, que durante el tiempo en que dure el proceso o el juicio de ese imputado, él no se vaya a ir o no se vaya a sustraer de la ley. Es por eso que existen esas medidas cautelares, ¿sí? Y para que se evite la obstaculización del procedimiento. Luego, en el artículo 154, que es procedencia de medidas cautelares, el juez podrá imponer estas medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido. En los casos previstos de este código, cuando concurran las circunstancias siguientes: formulada la imputación, primero se tuvo que haber formulado la imputación, si no, no se puede llevar a cabo decretar una medida cautelar, ¿sí? Y que se haya vinculado a proceso al imputado, es decir, que el juez haya resuelto que efectivamente se va a hacer la apertura de ese juicio. Luego, es importante que ustedes sepan cuáles son los tipos de medidas cautelares que existen, ¿sí? Para que si están pasando por esa situación, algún familiar, algún conocido, no se dejen sorprender. De acuerdo al artículo 155, que son los tipos de medidas cautelares, dice: a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. En su fracción primera, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta al que él designe. ¿Qué quiero decir con esto? En esta presentación periódica es cuando tú puedes gozar de tu semilibertad o libertad y te tienes que presentar cada cierto tiempo a firmar ante un juez, es decir, ante una libreta, ante un sistema, va a parecer que tú estás yendo a firmar o a presentarte. Esto
para que se aseguren de que tú no te vas a fugar. 2. Exhibición de una garantía económica. Es lo que muchos conocen como fianza, pero es una garantía con la que tú le asegures al juez o a su señoría que efectivamente tú vas a seguir el proceso, ¿sí? Que tú no te estás sustrayendo y que es de buena fe. El embargo de bienes. Normalmente el embargo de bienes viene cuando es un delito de fraude, cuando es un... Sí, son delitos de fraude como tal, pero ante el gobierno, es decir, ante el Estado. Normalmente es eso. Fracción cuarta, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Esto se hace cuando existen fraudes para hacer la investigación pertinente y determinar si existió o no existió ese fraude y ese dinero de dónde proviene. 5. La prohibición de salir sin autorización del país, en la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Es decir, aquí se le prohíbe al imputado que él pueda viajar fuera del país. O si es dentro del país, tendrá que informar al juez en qué fecha va a salir y el motivo por el cual tiene que salir, tiene que salir. Luego, el sometimiento al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en una institución determinada. ¿Qué quiero decir esto? Cuando a lo mejor la persona sufre de alguna enfermedad como tal, esquizofrenia, paranoia, entre otros. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares en donde se encuentre la víctima, ¿sí? Luego, prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos. Esto para evitar un choque y que se vayan a sentir agredidos, ¿sí? Separación inmediata del domicilio, que efectivamente es a lo que hablábamos, es decir, se los llevan a otro lado. Luego, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Esto es muy importante que lo sepan. Cuando hay un delito de servidor público, normalmente se lleva a cabo esta fracción, que es la fracción 10, o hay otra que es la fracción 11. ¿Por qué? En esta suspensión temporal, aquí, es decir, no van a poder llevar a cabo un cargo público y no se les pagará. Pero en la fracción que sigue, que es la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, únicamente se les retira del área en donde están llevando a cabo sus funciones, se les cambia a otro lado, pero siguen gozando de sus mismas prestaciones y de un salario. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, es decir, ese arraigo domiciliario, en donde, pues les pueden poner también una pulsera o el brazalete en la pierna, que es electrónico, y la prisión preventiva. La prisión preventiva es cuando los mandan directamente al reclusorio correspondiente. Si es mujer, la llevan al reclusorio de Santa Marta, ¿sí? Que es el femenil. Si es hombre, pues se le determinará en cuál reclusorio le corresponde que sean varoniles, que exista un espacio o que tenga conocimiento, que normalmente es en el reclusorio donde se señalan las audiencias de control, que es donde se encuentran ahí las salas de oralidad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí es muy importante que ustedes sepan que cuando se llega a este debate de medidas cautelares, la Fiscalía tendrá que justificarle a su señoría cuál es la medida cautelar que la Fiscalía le solicita, que se le decrete al imputado, a quien se le ha vinculado a proceso, ¿sí? Depende del tipo de delito, es la
medida cautelar que la Fiscalía va a solicitar. Luego, una vez que la Fiscalía manifiesta ante su señoría cuál es la medida cautelar que él pide que se le decrete al imputado, el juez de control le da el uso de la voz para el debate al defensor del imputado, es decir, al abogado que está llevando la defensa del imputado. En ese debate es importante que ustedes sepan que se le tiene que manifestar a su señoría por qué se considera que la medida cautelar que está solicitando la Fiscalía no es correcta, no es idónea, que incluso está por encima del delito que se pudo haber cometido, ¿sí? Para que tú le siembres también esa duda y de esa manera el juez de control pueda resolver otra medida cautelar diferente a la que haya solicitado la Fiscalía. Entre ellos, pues le tienes que demostrar que tu representado pues tiene un empleo estable, que tiene una residencia, es decir, un domicilio estable dentro de donde se está llevando el conocimiento del juicio, que no tiene antecedentes penales, que no existe riesgo de que se sustraiga de la ley, ¿sí? Esto de las medidas cautelares tiene como objeto y como finalidad garantizar la presencia del imputado en el proceso, es decir, que no se sustraiga, era lo que yo les manifestaba. Hay delitos, como yo les vuelvo a reiterar, sí merecen prisión preventiva oficiosa, otros no, pero no solamente depende de lo que decida el juez. Tú como defensor del imputado tienes que, o el defensor del imputado tiene que debatir todo eso en una audiencia de control para sembrarle la duda razonable a su señoría, es decir, al juez, para que no te decreten una medida cautelar tan estricta y que te contraponga o que se te estén violando tus derechos si tú eres el imputado. En el caso de la señora Rosario Robles, bueno, a ella se le decretó una prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Al parecer, bueno, pues en los medios de comunicación dicen que su señoría se vio obligado a decretar esa medida por un cambio de domicilio en algunos documentos que había hecho la señora. Yo desconozco mucho del tema, ¿sí? Yo no puedo hablar mucho de ese tema hasta no investigarlo y tener las bases adecuadas para hablarles del por qué se les decreta a servidores públicos como ella una prisión preventiva oficiosa, y depende del delito que hayan cometido los servidores públicos. Pero sí les puedo decir que para que se decrete la prisión preventiva oficiosa, o es un delito de homicidio, un delito de secuestro, es decir, de privación ilegal de la libertad, violación, a veces abuso sexual, robo de hidrocarburos, algunos tipos de delitos de servidores públicos, fraude, lo que se conoce como, hay un fraude genérico y un fraude procesal como tal. Normalmente esos son los robo agravado, robo con violencia, robo en pandilla, robo casa-habitación, son los que llevan de cajón la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Esa, aun cuando se debata, el juez de control la va a decretar, pero hay otras que no las puede decretar así como así. Obviamente la Fiscalía, con los elementos que le haya aportado, y tú con la estrategia que lleves como defensa del imputado, es como le vas a debatir al juez. Eso es lo que se hace en la primera audiencia de control, ¿sí? Como tal, en esa audiencia inicial es lo que se hace. No vas a ofrecer pruebas, no vas a proyectar ningún documento, ¿sí? Como tal, para eso existen otras etapas,
¿sí? Desafortunadamente hay abogados que no saben llevar pues una defensa, no saben debatir la vinculación a proceso, las medidas cautelares. No es sencillo, pero obviamente pues sí deben de conocer ustedes toda esta información, porque de lo contrario pues no van a tener una buena defensa técnica. Con esto ahora conocen y pueden dar una opinión en qué pudieron haber fallado esos abogados, ¿sí? Aún siendo un despacho de renombre, abogados de renombre, no se necesita llevar tantos abogados a una audiencia de control ni a cualquier audiencia. Basta con que lleves 2 abogados que, bueno, el abogado que va a hacer las manifestaciones y el acompañante. ¿Por qué? Normalmente, como todo es oral, uno tiene que estar haciendo anotaciones y el otro es el que va a manifestar. Ese es un apoyo, pero ¿para qué se necesitan más de 2 abogados? Hay abogados que basta con que uno solo vaya y que tenga los elementos suficientes para debatirle a su señoría, ¿sí? Ahora, bueno, pues ya conocen un poco de cómo se lleva una audiencia inicial. Obviamente, pues se tendría que proyectar un video que no puedo hacerlo, pero lo voy a subir más al ratito en Facebook. Voy a tratar de subir toda una audiencia, o pueden ustedes buscarlo en YouTube. Busquen audiencia inicial en oralidad penal y les va a salir cómo es, más o menos cómo se lleva una audiencia, ¿sí? ¿Qué pasos se tienen que seguir? Porque no es nada más llegar, manifestar y ofrecer las pruebas ahí mismo, no. Para que tú ofrezcas tus pruebas, se tiene que llevar a cabo esa etapa de investigación complementaria, donde entonces la fiscalía va a hacerte la acusación formal y va a ofrecer sus pruebas, y en ese momento tú vas a ofrecer tus pruebas por escrito. Los dos lo tienen que hacer por escrito, y ya llegará otra etapa en la que se determinará qué pruebas son las que se van a qué pruebas son las que se van a desahogar y qué pruebas son las que no se van a desahogar. Pero esas también se llevan con un juez totalmente distinto al juez de control. El juez de control únicamente es para la imputación, para las medidas cautelares, para la vinculación a proceso. Las pruebas y todo lo demás se lleva ante un juez en la etapa intermedia, ¿sí? Y el desahogo de esas pruebas se lleva ante un tercer juez, que tampoco es el que conoce con anterioridad la carpeta, para que se desahoguen con él, y ese último juez es el que va a estudiar y va a dictar una sentencia, ¿sí? Esto es para que los jueces sean justos, sean imparciales y no sean parciales. Es de esa manera. Si a alguien de su familiar se le ha decretado una prisión preventiva oficiosa, puede ser por los delitos que más o menos ya les manifesté, o porque en su momento su defensor no supo hacer el debate adecuado ante su señoría, ¿sí? Es importante que lo sepan, es importante que lo estudien. De hecho, nosotros como profesionistas no podemos quedarnos ahí, tenemos que estarnos actualizando siempre. El orden de una audiencia inicial cambia un poquito dependiendo del juez que lo lleve. Hay jueces que antes de una vinculación a proceso debaten lo que es una medida cautelar. Hay jueces de control que primero resuelven esa vinculación a proceso y posteriormente ya una medida cautelar. Así es como se lleva a cabo pues una audiencia de esta índole. A ver, ahora sí, Teresa, mucho éxito. Bueno, veo que sí hay varios que han estado conectados, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que ya se nos está terminando, si no es que ya hasta me pasé de la hora. Así que bueno, pues es un gusto poder iniciar un proyecto nuevo, es un gusto poder estar ahora aquí en UTA Radio.
Un saludo para todos ustedes. Esperemos que en este tiempo en el que vamos a estar transmitiendo aquí, bueno, pues vamos a tocar diferentes temas. Este tema lo toqué, bueno, pues porque varios de ustedes me preguntaron por qué se hace esto. Ajá. Entonces, bueno, pues no es tan sencillo llevar una audiencia, no es tan sencillo que todos los abogados conozcan la materia en oralidad penal. Oscar Maya, hola diseñador Oscar Maya, muchas gracias, ya llegaste casi al final. Entonces no es sencillo, yo se los digo porque no es sencillo, pero es importante que lo sepan. Ya saben, para algún tipo de asesoría, representación jurídica, cuentan conmigo. Nosotros somos el despacho de servicios integrales MIR, así como Bufete Jurídico Jiménez y Asociados. Van a poderme contactar en las páginas de Facebook o en mi muro personal, ya saben, como Mayra Verónica Jiménez Montes. Pueden dejarme mensaje en mi inbox, en mi Instagram, también ya saben que aparezco como Mayra Verónica Jiménez Montes. Mi número de celular es el 5514029006 para cualquier tipo de asesoría en materia penal, laboral, civil, familiar. Con todo gusto, contamos con un equipo, especialistas en las materias. Yo me especializo en materia laboral y también en materia penal. Me encuentro litigando, me encuentro llevando audiencias no solamente iniciales, sino etapa intermedia, también de juicio ya como tal. Y contamos con otros 2 colaboradores que deben de andar por ahí. Tenemos un especialista también en materia familiar. Si alguien gusta algún tipo de asesoría, pues con todo gusto nos pueden contactar a nosotros. Ya más o menos conocieron lo que es llevar a cabo pues una audiencia inicial. Si tienen dudas, aclaraciones, con todo gusto lo debatimos. Me pueden dejar comentarios que he visto por ahí aquí en la transmisión o posteriormente, y cualquier tema que quieran que yo trate, de cualquier no solamente de derecho, sino de cualquier información de la vida cotidiana, con mucho gusto así lo haré. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues vamos a ver, estoy aprendiendo cómo manejar aquí la cabina, y yo los voy a dejar pues ahora sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a tratar de que la siguiente semanita ya tengamos las cortinillas del programa. Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron sintonizando en esta nueva etapa del programa Equitas et Justitia per Humanis, que es equidad y justicia por y para la humanidad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana aquí en punto de las 5 de la tarde. Cuídense mucho. Bye.